bienvenidos de vuelta a The Dragonfly Girl. Soy Annalise y este es el tercer y último video sobre mi retrospectiva de El Señor de los Anillos. Esta vez enfocándome directamente en el tercer y último libro, El Retorno del Rey. Primero, para ponernos en contexto sobre la distribución de los eventos, comparando libro y película. Primeramente, el libro inicia con la llegada de Gandalf y Pippin a Minas Tirith, después de los eventos de las dos torres, que como habíamos mencionado en el video anterior, es un periodo de 11 días. Sin embargo, en la película toman bastante de los eventos de las dos torres para adaptarlos en El Retorno del Rey. Entonces, si tomamos por ejemplo el índice de las dos torres, por lo menos en el libro tercero, los últimos 4 capítulos del libro tercero y los últimos 3 capítulos del libro cuarto están incluidos dentro de la adaptación del Retorno del Rey. Así que para poder encontrarnos en el mismo punto de la historia tenemos que recapitular algunos eventos. El primero de estos, y probablemente uno de los más significativos, son los sucesos que ocurren a las puertas de Orthanc. Después de los eventos del Abismo de Helm, los soldados de Rohan y la Compañía del Anillo se movilizan hacia Orthanc para básicamente enfrentarse a Saruman, donde a su vez también se reúnen con Merry y Pippin. Lo que sucede a continuación es que se mezclan dos eventos diferentes del libro para poder crear esa escena. La primera es cuando Gandalf tiene un enfrentamiento mental con Saruman, en el cual el bastón de Saruman resulta destruido. Lo cual en el libro concluye con que Saruman básicamente está recluido en Orthanc y no puede escapar. Y Fangorn queda con la responsabilidad de asegurarse de que no salga de ahí. A su vez descubren el Palantir, que va a ser más importante a partir de este momento en la historia. Luego tenemos un segundo evento que es la muerte de Saruman, la cual no sucede hasta el final del libro. Ya vamos a llegar ahí también más adelante. Pero básicamente lo que sucede termina siendo prácticamente igual. Grima apuñala a Saruman porque se siente ofendido y humillado por él. Y Legolas le lanza una flecha a Grima para poder hacer que suelte a Saruman, lo cual no es exactamente lo que sucede en el libro. Pero lo que sí queda igual es que es Grima quien asesina a Saruman. La escena del libro concluye con Grima lanzando el Palantir a través de la ventana, y es así como finalmente llega a manos de Gandalf. Los Palantir son unas esferas muy antiguas creadas por los Noldor en edades pasadas, que luego se vieron reducidas a 7, las cuales después de la caída de Númenor fueron utilizadas por los Númenóreanos para poder comunicarse entre sí. Supuestamente estas piedras o solo quedaba una o ya no existían del todo en la Tierra Media. Entonces que Saruman estuviese en posesión de una es información completamente nueva para todos los personajes de la historia. Y resulta explicar el por qué Saruman podía comunicarse tanto con Sauron y la manera en la que poco a poco fue corrompido a través de la piedra de Orthanc. Como decía, más adelante entra un segundo Palantir que se encuentra en Minas Tirith, que también es muy importante en la historia y no fue mencionado absolutamente del todo en la película, entonces lo vamos a estar abordando también. En el viaje de regreso a Edoras, aquí es cuando Pippin se ve llamado y seducido por el poder del Palantir, y básicamente lo toma sin el permiso de Gandalf y sin escuchar las advertencias de Merry, y se encuentra cara a cara con Sauron. Sin embargo, cuando él mira primeramente a Pippin, él cree que estos son los hobbits que están en posesión del anillo. Entonces es así como el pequeño error de Pippin logra confundir, aunque sea muy ligeramente, a Sauron, pero también tiene sus propias consecuencias en sí, siendo una de estas que Pippin ya no puede regresar a Edoras con todos los demás, cuando él y Gandalf se separan del resto de la comunidad y parten por su cuenta a Minas Tirith. Es aquí donde cerramos en el libro tercero. Sin embargo, ¿qué está sucediendo mientras tanto en el libro cuarto? Bueno, después de separarse de Faramir, Frodo, Sam y Gollum siguen encaminándose a Mordor. Básicamente encuentran un montón de lugares que en otra época habían sido gloriosos y que ahora están abandonados, donde encuentran además estatuas de los Númenor y de los Dúnedain. Luego, después de llegar a esa etapa, Gollum los engaña para entrar a Cirith Ungol, que es muy conocido por ser la guarida de Ella la Araña. Ella la Araña tiene una historia muy interesante y alguien corríjame si no estoy en lo correcto, pero lo que yo recuerdo es de que incluso sospecha de que ella es desciende de la araña que consumió los árboles de Valinor en otra época, pero no estoy segura si es verdad, corríjame si no estoy en lo correcto. Gollum también conoce a Ella la Araña, no nos dan a entender si tiene un entendimiento directo con ella, pero su plan básicamente es entregarle Frodo y Sam a la araña, y posteriormente él buscar entre los cadáveres su precioso y poder recuperarlo. En las películas te muestran de que esta situación se vuelve tan grave porque Frodo desconfía de Sam a tal punto que lo expulsa de la misión
y le dice que regrese a casa porque es cruel con Sméagol, supuestamente se comió las lembas, entre otras cosas. Sin embargo, en los libros esto nunca habría pasado, y no sé si lo mencioné en el video anterior, pero Frodo jamás habría desconfiado de Sam. Era su mano derecha y sabía que le podía confiar su vida, sus secretos y todo lo demás enteramente. Entonces él jamás lo habría expulsado de la misión por confiar en Gollum. Porque además, Frodo conocía muy bien la naturaleza de Gollum y sabía que a él solo le importaba el precioso. Él había estado tratando de manipularlo durante todo este tiempo y pensaba de que había tenido éxito, aunque todavía tenía como un punto y una espina de recelo hacia toda esa situación con Gollum, pero él sabía los riesgos de confiar en él y que esto podía pasar. Faramir también se lo advirtió antes de dejarlo ir, de que Cirith Ungol no era un lugar seguro. Entonces sucede que Frodo y Sam se separan en cierto punto de los túneles. Frodo se enfrenta a ella, la araña, y lamentablemente es víctima de su aguijón. En este punto, Sam no tiene ni idea de qué hacer. Él obviamente no quiere que el cadáver de Frodo, porque él piensa realmente que es un cadáver, que el cadáver de Frodo quede en manos de los orcos de Mordor. Sin embargo, tampoco quiere que el anillo se vea perdido y que la misión por la cual ellos habían peleado falle. Entonces él se ve frente a una situación muy difícil, en la cual él decide tomar a Dardo, pero dejar su espada como coartada, tomar el frasco de Elendil y el anillo. Luego él usa el anillo para esconderse porque todavía no está dentro de los territorios de Mordor, entonces él todavía se siente con la confianza de poder usar el anillo sin que lo descubran. Y luego aparecen los orcos que se dan cuenta de que Frodo aún está vivo y se lo llevan con él. Y es así donde terminamos en el libro cuarto. Hablemos un poquito de estructura. Al igual que los dos libros anteriores, este está dividido en dos partes. Tenemos el libro quinto y el libro sexto. Frodo, Sam y Gollum no aparecen absolutamente del todo en el libro quinto. El libro quinto inicia con la llegada de Merry y Gandalf, de Pippin y Gandalf, a Minas Tirith, y finaliza con la batalla frente a las puertas negras de Mordor. Por otro lado, el libro sexto inicia con Sam adentrándose en Mordor y luego con las naves partiendo hacia Valinor, en los puertos grises. Gandalf y Pippin llegan a Minas Tirith y básicamente encuentran una ciudad sumida en el pesimismo, la desesperación, la depresión, la desesperanza y todas las otras des que se les puedan ocurrir. Entonces además se encuentran con un Denethor que está exactamente en el mismo estado que su ciudad, sobre todo destrozado, ese otra des, por la muerte de su hijo Boromir, el cual todavía no tiene completamente todas las respuestas. Sin embargo, este estado en el cual se encuentra sumergido Denethor no solo se debe a todos los eventos que están ocurriendo a su alrededor, sino también de una influencia externa, la cual de cierta forma fallan en revelarnos en las películas. Y eso es, y aquí es cuando se vuelve importante lo que mencioné anteriormente, que Denethor tenía acceso a un Palantir. Es además acá que nos damos cuenta que los planes de Sauron son mucho más inteligentes en los libros. Denethor básicamente accede al Palantir, los cuales están bajo el dominio de Sauron, los pocos que quedan si es que existe alguna parte de esos dos, lo cual es altamente improbable. Entonces básicamente Denethor miraba en el Palantir, al menos a partir de cierto punto, porque él usó el Palantir por un tiempo sin que se convirtiera en algo trágico, pero luego simplemente se le salió de control y básicamente corrompió su muerte y corrompió su mente y lo llevó a la locura. Entonces básicamente Sauron manipulaba todo lo que él quería que Denethor viera y observara y creyera. Entonces todas estas imágenes de Minas Tirith quemándose y todo cayendo en la ruina y en la desesperanza eran imágenes con las que Sauron constantemente estaba alimentando y sugestionando a Denethor para que creyera que no había una luz al final del túnel. Entonces básicamente Sauron pasó todo este tiempo pudriendo la mente de Denethor a tal punto en el que él no es ni siquiera la sombra de la persona que solía ser. Aunque debo decir que eso no significa que haya sido una buena persona para empezar o un buen padre para empezar, porque nos damos cuenta de que el rechazo de Faramir tiene raíces muy profundas y al igual que en la película nos dice que habría preferido 1000 veces que Boromir sobreviviera y que Faramir viviera a lo que realmente sucedió. Entonces Faramir es así que se encuentra sumergido dentro de las expectativas imposibles de su padre. Pero bueno, de vuelta al Palantir. Entonces Denethor se ve en esta situación en la que básicamente le está tan manipulado al punto de la locura. Y es ahí cuando nos damos cuenta de que Sauron, muy inteligentemente, no solo quería destruir a Gondor por fuera, sino también destruirla por dentro. Y es así que él pensaba culminar su gran plan
Y tiene sentido, porque los muros de Minas Tirith eran muy duros de romper y habían sobrevivido por siglos y siglos a los ataques de Mordor constantemente. Entonces era necesario que la ciudad también se quebrara por dentro para poder tomarla. Y es aquí cuando el Palantir se vuelve una herramienta indispensable para poder lograr esto. Ante esta situación, y sintiendo también como que Pippin en parte le debe su vida a Boromir, él se pone inmediatamente bajo el servicio de Denethor a hacer todo lo que él quiera. Sin embargo, esto no incluye demasiadas tareas para Pippin. Básicamente él pasea alrededor de la ciudad, aprende cosas sobre ella, recoge un poco de insight de parte de Denethor, descubre cosas también sobre Faramir, crea un vínculo también con Faramir y con la ciudad y con la gente que vive en ella, incluso con uno de los hijos de la guardia, que es un niño, porque quedan poquísimos niños en Minas Tirith porque la mayoría ya están evacuados. Y básicamente lo tenemos como un testigo ocular de todo lo que está sucediendo en Minas Tirith antes de la batalla de Pelennor. Es así como nos damos cuenta también de que vienen refuerzos de otras partes de Gondor, siendo la más importante Dol Amroth, que está dirigida por el príncipe Imrahil, un personaje que, nuevamente, no existe en las películas. Y que en el libro tiene como que su cierta tasa de relevancia y de aporte a la historia. Ahora, Rohan también se está preparando para la guerra, están súper listos para la guerra, ellos también están reclutando todas las tropas que ellos puedan, porque saben que la cosa se viene seria y de que si cae en Minas Tirith básicamente no hay nada que impida a los ejércitos de Mordor arrasar con el resto de la Tierra Media. Esa es como que la última línea de defensa. Entonces Gondor envía mensajeros a Rohan para poder solicitar que ellos vengan en apoyo, algo que ya tenían planeado hacer. Sin embargo, Mordor está básicamente intercediendo todos estos medios de comunicación y todos los soldados de Gondor que logran encontrar los capturan, los asesinan y les cortan la cabeza. No estoy tratando de ser gráfica, simplemente es lo que sucede, lamentablemente. Aragorn también se da cuenta de que se ve enfrente de una situación muy delicada y un tanto peligrosa e incierta, así que él también se ve frente a varias decisiones. Por suerte, él también recibe refuerzos inesperados, y estos son básicamente los Dúnedain que quedan del norte, los cuales también son Montraces y con los cuales él ha cazado prácticamente toda su vida, y los gemelos hijos de Elrond, Eladan y Elohir, los cuales también han cazado con él durante muchísimo tiempo. Está lloviendo, así que todo se puso súper oscuro. Ok. Aquí es también cuando Aragorn se enfrenta a otra decisión muy complicada y muy difícil e incluso dolorosa, aunque probablemente más para el personaje ante el cual tiene que tomar esa decisión, y eso es tener que decirle que no a la petición de Éowyn de acompañarlo en la batalla. Y es aquí cuando Aragorn y Éowyn comparten una de las mejores conversaciones en toda la trilogía del Señor de los Anillos. Éowyn le advierte que es complicado tomar esa decisión en la cual él piensa adentrarse para invocar al ejército de los muertos, pero ella dice que si realmente cree que es necesario tener que hacerlo, que por favor la deje ir con él. Pero él le dice que no, ya que su deber debe de estar con los suyos y tiene que cumplir aquello que prometió en el libro anterior, que es proteger a Edoras en caso de que Théoden y Éomer no regresen. Pero es entonces cuando Éowyn responde de esta forma: siempre seré yo la elegida, siempre tendré yo que quedarme en casa cuando los caballeros parten, dedicada a pequeños menesteres mientras ellos conquistan la gloria, para que al regresar encuentren lecho y alimento. Aragorn trata de explicarle de que todas estas cosas que ella hace por Edoras no son mínimas, y eso lo puedo entender, ya que hay mucho honor y valor en lo que Éowyn ya está haciendo. Sin embargo, no es lo que ella quiere. Ella quiere poder tener las mismas posibilidades de alcanzar reconocimiento y gloria a través de la batalla, y sobre todo quiere servir a Aragorn y ayudarle a cumplir su misión porque lo ama y lo admira lo suficiente como para poder seguirlo a él como un líder en batalla. Aquí es cuando ella dice que básicamente no le teme ni al dolor ni a la muerte ni nada. Así que Aragorn le pregunta: ¿a qué teméis, señora? A una jaula. A vivir encerrada detrás de los barrotes hasta que la costumbre y la vejez acepten el cautiverio, y la posibilidad y aún el deseo de llevar a cabo grandes hazañas se haya perdido para siempre. Entonces él le responde: a mí me aconsejabas no aventurarme por el camino que he elegido porque es peligroso. Pero ella le responde: no os pido, sin embargo, que huyas del peligro, sino que vayas a combatir donde tu espada puede conquistar la fama y la victoria.
No me gustaría saber que algo tan noble y excelso ha sido derrochado en vano, ya que ella piensa de que toda esta misión de Aragorn de adentrarse a estas colinas tan peligrosas en las que nadie ha visto la luz del día después de entrar ahí, cuando él podría estar peleando en el frente de la batalla de Pelennor. Él, sin embargo, trata de rebotar este argumento hacia ella, ya que no quiere ver que la vida de Éowyn sea derrochada tampoco. Sin embargo, ella dice: tampoco los que acompañan tienen nada que hacer ahí. Los siguen porque no quieren separarse de ti, porque te aman. Y ahí es cuando finalmente queda como que la separación final entre Aragorn y Éowyn. Sin embargo, el rechazo de Aragorn para poder acompañarlo en esta misión no detiene a Éowyn de querer seguir intentando demostrar su valía y su coraje a través de la batalla. Así que ella decide hacer una Mulan, disfrazarse de hombre e integrarse en el ejército de Rohan, llevando a su vez también a Merry, para poder hacer todo lo posible para estar en ese campo de batalla. Esta vez protegiendo a los suyos, a su hermano y todo por lo que ella cree. Mientras estando en Minas Tirith, las cosas se estaban poniendo muy tensas, muy delicadas. Denethor ya básicamente estaba en el borde de la locura. Faramir se había visto herido en combate anteriormente y ahora estaba básicamente al borde de la muerte también. La batalla que se estaba desencadenando era un desastre. Gandalf lograba mantener a raya a los Nazgûl usando sus poderes lo suficiente como para que la batalla se pudiera llevar a cabo. Sin embargo, cuando Denethor finalmente pierde la cordura y Pippin se da cuenta de que está a punto de quemar vivo a su hijo, él siente que debe de interferir. Y la manera en la que él interfiere básicamente es buscando ayuda de Gandalf, quien, al tener que salvar a Faramir, ya no puede proteger al ejército de Gondor de los Nazgûl. Y esto es un problema gravísimo. Denethor transporta a Faramir a las catacumbas de su ancestro, en el cual él básicamente quiere cometer un homicidio-suicidio. Y él ya está a tal punto de locura que ya ni siquiera puede distinguir la gravedad de esto que está haciendo. Y básicamente nadie de los sirvientes ni de los soldados se atreve a contradecirlo y están dispuestos a hacer lo que él dice. Excepto por uno que es capaz de incluso asesinar a uno de los suyos para poder salvar a Faramir, porque se da cuenta de que esto es una locura. Pippin también hace todo lo posible por su lado hasta que finalmente llega Gandalf y logran sacar a Faramir de ahí. Sin embargo, Denethor básicamente comete un suicidio y la casa en la que él estaba se derrumba con él adentro. Luego, después de que quitan los escombros y todo eso, después de la guerra, encuentran nuevamente el Palantir de Denethor. Pero dice la leyenda de que cualquier persona que intentara tratar de ver adentro de él encontraría como que unas manos decrépitas y todas creepy ahí. Entonces quedó básicamente como que inusable. Ya nadie más podía usar el Palantir de todo. Es como si el fantasma de Denethor hubiera quedado maldiciéndolo por los siglos de los siglos. Ok, ahora es cuando entramos al platito fuerte del libro quinto, la batalla de Pelennor. Gracias a la ayuda de los hombres salvajes, el ejército de Rohan finalmente logra integrarse en el campo de Pelennor para poder ayudar a Gondor cuando ya parecía que toda la esperanza estaba completamente perdida. Theoden iba liderando el ejército, pero básicamente las posibilidades no estaban de su lado prácticamente del todo. Entonces lo que sucede a continuación es que en cierto punto de la batalla, Merry y Éowyn, que habían llegado juntos, y que por cierto a este punto Merry no sabía que la persona que lo había llevado adentro del campo de batalla disfrazado había sido Éowyn, ya que ella se estaba haciendo pasar por un joven de Rohan. Bajo el seudónimo de Dernhelm, Éowyn finalmente se logra acercar al círculo cercano que estaba protegiendo a Theoden, hasta el punto en el que el rey brujo de Angmar directamente lo ataca a ellos. Entonces es en ese momento en que el Nazgûl finalmente mata al caballo de Theoden, el cual era como que tenía un lazo súper fuerte y una conexión muy importante con el personaje en el libro, que es el caso realmente con todos los jinetes de Rohan, ya que esos caballos son como que lo más importante que existe. Y de hecho el caballo después de la batalla tuvo su propio túmulo en honor a él. Entonces Theoden queda malherido y sabe que no va a sobrevivir. Sin embargo, aquí es cuando entra Éowyn y su hazaña heroica. Sin embargo, no es solamente la valentía de Éowyn la que hace posible la derrota del rey brujo de Angmar,
sino que aquí se mezclan dos factores muy importantes, que es la espada de Merry y el hecho de que Éowyn no es un hombre. Entonces empecemos con la espada de Merry. En la comunidad del anillo, después de separarse de Tom Bombadil y antes de salir finalmente del bosque, los hobbits se ven encerrados en una cueva muy antigua por unos espectros, que básicamente tenían una cueva llena como de artefactos. No estoy segura si mencioné esto en el primer video, lo estoy mencionando ahora. Cuando Tom Bombadil finalmente los llega a salvar, ellos encuentran unas dagas que son básicamente del reino antiguo que antes estaba puesto ahí. Y los hobbits se arman con estas dagas que para el tamaño que ellos tienen son más o menos como espadas. Entonces resulta que estas espadas, o más bien dagas, estuvieron involucrados en la guerra contra Angmar, que es de donde es el rey brujo de los Nazgûl. Entonces la espada de Merry había sido especialmente encantada para poder dañar al rey brujo de Angmar. Entonces lo que sucede primero es que Merry lo lastima. Muy superficialmente, no era algo que lo iba a matar, pero sí logra causarle un daño significativo al rey brujo de Angmar, que se queda inmóvil. Y esto es lo que le brinda a Éowyn la oportunidad de acabar con él, enterrando su propia espada en la cabeza invisible del Nazgûl. Entonces es así como tanto Merry y Éowyn logran finalmente derrotar al rey brujo de Angmar. Y la espada de Merry, ya cumpliendo su función para la cual fue forjada, básicamente se quema y ese fue el fin de la espada. Es hasta en ese momento que Merry se acerca a Theoden ya en sus últimos momentos. En la película es Éowyn la que lo acompaña a morir, pero en los libros es Merry. Y básicamente le toma la mano y Theoden le pide que, de cierta forma le dice que le alegra de verlo ahí, a pesar de que le prohibió específicamente no involucrarse en esa batalla. Y le pide que por favor le envíe su amor y sus disculpas a la dama Éowyn, ya que literalmente no sabe que es su sobrina la que acaba de matar al rey brujo de Angmar. De hecho, Merry tampoco lo sabe hasta en este momento. Y luego básicamente colapsa. Entonces cuando Éomer llega a esa parte específicamente del campo de batalla y se da cuenta de que acaba de perder a su tío y a su hermana, todo de una sola vez. Y está completamente destrozado, pero dice que todavía tienen que ganar la batalla no ha terminado. Entonces él pide que por favor transporten ambos cuerpos adentro de la ciudad, al igual que el de Merry, aunque creo que él sabía que Merry estaba vivo, no estoy segura. Y es entonces cuando aparece nuevamente el príncipe Irmahir. Y él es el que se da cuenta que Éowyn está viva y dice inmediatamente que la lleven a las casas de la curación. Es alrededor de este momento también que Aragorn entra a la batalla de Pelennor con su ejército de espectros y todas las personas que lo acompañaron a poder invocarlo. Entonces finalmente ganan la batalla y ya cuando todo parece haber terminado, Aragorn finalmente entra a la ciudad por primera vez, siendo por así decirlo el rey de Gondor. Aunque él todavía no se llamaba a sí mismo el rey de Gondor y decía que no tenía ninguna intención de serlo hasta que la guerra finalmente hubiera terminado. Y de hecho en los momentos en los que él estuvo en Minas Tirith, en ese periodo de tiempo, él nunca durmió adentro de la ciudad, siempre estaba fuera en los campamentos con el resto del ejército y el resto de los soldados. Pero sí hace una misión muy importante, y eso es involucrarse en el proceso de curación de los soldados de Gondor, pero muy específicamente sobre los casos de Faramir, Éowyn y Merry. Entonces él se da la tarea de curarlo a los tres, y lo primero que dice Faramir cuando se despierta es que él va a servir a su rey, que en este caso es Aragorn, y que se alegra de que finalmente ha llegado, y dice que básicamente el senescal de Gondor está a su servicio. Entonces aquí es cuando Aragorn tiene como que su primera bienvenida oficial de que el pueblo de Gondor lo reconoce como el rey. Sin embargo, todavía queda un asunto pendiente, y eso es el saber si Frodo logró destruir el anillo o no. Hasta el momento no lo ha hecho, no saben ni siquiera si Frodo está vivo o si Frodo está a salvo. Pero creen de que es muy difícil una vez adentro de Mordor que él pueda llegar hasta el anillo, porque todos los ejércitos de Mordor están ahí y básicamente son unas barreras dentro de Mordor que no lo van a dejar seguir avanzando. Y eso representa un problema grandísimo, porque mientras sigan saliendo ejércitos de Mordor, ellos no van a poder sobrevivir mucho tiempo más. Aquí es cuando necesitan hacer un plan. Y lo que se les ocurre es que lo más importante es que Frodo logre destruir el anillo. Y para que Frodo pueda destruir el anillo, hay que vaciar Mordor.
A este punto, Aragorn además se había encargado de mandar distintos pedazos del ejército a donde más fuera necesario que estuvieran, no necesariamente en Minas Tirith. Entonces él sabe que aunque tuvieran todo el ejército completo, no tienen las fuerzas para derrotar a todo el ejército de Mordor. Sin embargo, no necesitan hacerlo, ya que se supone que esta batalla no debería de ser una batalla que termine en la guerra, sino una batalla que sirva como una distracción para que todos los ejércitos de Mordor salgan a enfrentarse con ellos, y eso le deja el camino libre a Frodo y a Sam para poder llegar al Monte del Destino y destruir el anillo. A esta batalla no asisten ni Eowyn, ni Faramir, ni Merry, por obvios motivos, ya que todavía se están recuperando de sus heridas de la batalla. En la película Merry sí se encuentra en la batalla de la Puerta Negra. Imagino que hicieron este cambio como para representar que toda la comunidad del anillo estuvo involucrada en ya finalmente poder terminar todo, porque la batalla está pasando al mismo tiempo que los eventos en Mordor donde están Frodo y Sam, que ya vamos a llegar a ellos. Pero es en este momento que, en la ausencia de todos sus otros amigos, Pippin tiene su momento de mostrar su valía, por así decirlo, que es algo que él había estado esperando desde hace un tiempo, sobre todo después de que Merry haya derrotado un Nazgûl, con ayuda, pero derrotó un Nazgûl. Entonces Pippin siente que tiene que hacer su gesta heroica a él también, sobre todo porque en los últimos capítulos él ha tenido esta frustración de que todos sus amigos están teniendo como que un rol activo en poder terminar con esta guerra, y Pippin siente que no ha podido ser de tanta ayuda como él ha querido. Entonces es aquí cuando Pippin logra tener su momento, logra matar un troll y luego cae inconsciente, pero al menos ya pudo hacer un poquito. Y así es como finalmente entramos al sexto y último libro y volvemos con Frodo y con Sam. A este punto de la historia, Frodo está secuestrado por los orcos de Mordor y Sam está haciendo todo lo posible por recuperarlo. Entonces él se infiltra en la torre de Cirith Ungol, hay todo un capítulo dedicado para eso, y de alguna manera Sam la hace de tripas corazón para poder encontrar a Frodo y poder salvarlo. Además es muy conveniente que en ese momento los orcos se están matando por las posesiones de Frodo, las cuales, por cierto, en la batalla de la Puerta Negra llegaron a manos del mensajero de Sauron, que se le conoce como la Boca de Sauron, y él hace un comentario que le parece muy curioso, como él trae como que objetos representantes de las tres razas que se están enfrentando en contra de Sauron, que son la cota de malla de Mithril, la hoja de la capa de los Lorien que él siempre tiene, y la espada de los túmulos, que era la de Sam, pero él la dejó junto al cuerpo de Frodo cuando pensaba de que estaba muerto. Es también en ese momento cuando muestran los tres objetos que la Boca de Sauron dice que él está dispuesto a negociar, diciendo de que le van a regresar con vida al prisionero si ellos juran completa lealtad a Mordor, y que básicamente pagarles impuestos y asumir estar bajo el control de Mordor, a lo que ellos dicen por supuesto que no, y es así como empieza la batalla en la Puerta Negra. Se me había olvidado mencionar eso. Perdón. El punto es de que Sam hace todo lo posible para poder recuperar a Frodo hasta que finalmente lo hace, en parte gracias a ese conflicto entre orcos que existía en la torre de Cirith Ungol. Y lo viste en ropas de orcos, ya que es lo único que estaba al alcance, y le asegura que el anillo está a salvo. Sin embargo, Sam tiene un momento de dificultad para entregarle el anillo a Frodo, porque claro, es el anillo del poder, y a pesar de que Sam solo lo había tenido puesto por un par de horas, igual su influencia es muy poderosa y te corrompe. Entonces Sam tiene como que su pequeña dificultad de separarse del anillo, pero finalmente lo hace, en parte empujado por Frodo, y así es como finalmente resumen su misión, que básicamente termina siendo un juego muy peligroso, porque ellos básicamente tienen que esconderse en zanjas, detrás de matorrales secos, porque en Mordor es como que nada crece. Incluso el agua, cuando ellos están muriendo, sed, el única agua que hay en Mordor es oscura y amarga y probablemente dañina, y Faramir advirtió que no tomaran de ella, pero realmente no tienen muchas opciones. Se están también muriendo de hambre y ya no saben qué hacer. Saben que Gollum también lo está persiguiendo y en fin, todo un desastre. Hay cierto momento en el que los orcos los toman y los obligan a marchar con ellos, pero hay un conflicto ocurriendo más adelante en el camino, y ellos, cuando ellos finalmente se logran zafar y seguir avanzando, ya llegando al Monte del Destino, Frodo ya prácticamente no puede caminar y a Sam le toca tomar y agarrarlo y cargarlo hasta allá.
pasan tirando todas sus cosas para poder quitarse el peso de encima, y ahí es cuando Sam se tiene que despedir de todas sus pailas. Sam y sus pailas. Y es aquí cuando llegamos al momento más crucial de la historia, que es cuando Frodo y Sam finalmente logran llegar al Monte del Destino. Ellos lamentablemente se encuentran con Gollum nuevamente justo antes de poder llegar al Monte del Destino. Básicamente Sam le dice a Frodo que huya, que él se va a encargar de Gollum, pero Gollum básicamente lastima un montón a Sam y Sam hace todo lo posible por defenderse, pero él aún así como que logra liberarse. Finalmente Sam lo logra golpear con una piedra en la cabeza y luego sale corriendo detrás de Frodo para ver si todo está bien, y encuentra a Frodo parado ahí con el anillo en la mano frente al Monte del Destino. Este es el momento que habían estado esperando, es el momento por el que habían estado luchando, es la misión que los habían mandado a hacer, es básicamente el destino que Frodo tiene que cumplir, y sin embargo está ahí y no puede hacerlo, porque Frodo básicamente ha resistido tanto tiempo el anillo hasta este momento que llega un punto en el que ya no tiene más fuerzas para hacerlo. El anillo finalmente logra apoderarse de él y no se va a dejar matar por Frodo. Y que es cuando Frodo dice, no puedo hacerlo, y se pone el anillo. Entonces, yo no siento que es justo echarle la culpa a Frodo, porque él aguantó hasta donde nadie más pudo haber aguantado en ese momento. Y es honorable todo lo que él hizo hasta ese punto de la historia. Así que la persona que me venga a decir que Frodo falló va a tener que tener una conversación muy seria conmigo, porque eso no es lo que yo siento que pasó. Y Tolkien en su momento también aclaró que eso no fue lo que pasó, simplemente Frodo ya había dado todo lo que podía dar hasta en ese momento, y lamentablemente encontró su punto de quiebre en el momento más crucial. Entonces Sam se encuentra ahí sin saber qué hacer básicamente, y luego lo golpea a él también una piedra en la cabeza. Y cuando se despierta encuentra a Gollum peleando con una figura invisible que nosotros sabemos que es Frodo. Y es aquí cuando finalmente Frodo pierde su dedo en esta lucha contra Gollum junto con el anillo. Y luego finalmente Gollum cae, empujado por Frodo, a las profundidades del Monte del Destino, donde tanto él como el anillo desaparecen para siempre. Sam carga a Frodo y lo saca de ahí desesperadamente. En este momento también es que Sauron, y es la primera vez que tenemos como que una perspectiva directa de lo que está pasando con Sauron en tiempo real, es cuando finalmente se da cuenta de que infiltraron Mordor, están en el Monte del Destino, y ya es muy tarde para poder hacer nada. Él trata de llamar a los Nazgûl para que detengan lo que está pasando, pero ya todo está perdido para Mordor, ya no hay nada que se pueda hacer. El anillo ya no existe, y así es cuando Sauron finalmente desaparece, posiblemente por siempre, de la Tierra Media. A mí una de las cosas que me llaman la atención y la razón por la cual sé que básicamente es un despertar en Frodo y él vuelve a ser el mismo, es porque no siente enojo u odio hacia lo que Gollum acaba de hacer o ante la situación del todo. Incluso no se molesta por haber perdido su dedo. Él está más como en un estado profundo de calma, y lo que básicamente le dice a Sam es que no se preocupe, que él recuerda las palabras de Gandalf, y es que Gollum finalmente logró cumplir el rol que tenía que hacer en la historia. Así que al final él no está molesto porque se da cuenta de que perdonarle la vida a Gollum todas esas ocasiones tuvo su función, y que de no haber sido porque tanto él como Bilbo mostraron esa piedad hacia él, no habrían podido destruir el anillo. Entonces aquí es cuando nos damos cuenta de que la compasión, siendo, imagino yo, uno de los valores más importantes para Tolkien, la compasión es una herramienta clave para poder llegar al desenlace de esta historia. Mi papá siempre dice que cuando cae la torre de Barad-dûr, la película o el libro ya terminaron para él, y para él la historia ya quedó ahí porque ya terminó todo lo interesante. Y o sea, tiene un punto. Tal vez no a todo el mundo le gusta leer como que los desenlaces y si todos los personajes quedaron bien, pero esa es la parte que vamos a abordar ahora. Sabemos que después las águilas rescatan a Frodo y Sam, y cuando despiertan se encuentran en Ithilien,
lo cual es un poco confuso para ellos, pero básicamente en ese momento es que ellos se actualizan con todos los otros personajes de la historia y qué es lo que está pasando. Se dan cuenta de que Gandalf está vivo después de todo, pero ahora es Gandalf el Blanco. Se dan cuenta que sus amigos están bien, están a salvo, que Aragorn, al cual Sam todavía sigue llamando Trancos, va a ser rey de Gondor, que la guerra ha sido ganada, que ya todo terminó. Todo parece que va a estar bien, pero todavía faltan 5 capítulos para terminar el libro. Mientras tanto, cuando todos ellos estaban en Ithilien, suceden cosas también en Minas Tirith. Y lo que tengo que decir es que este sí es un momento que al ver la adaptación me provoca mucho enojo y me siento robada. Porque en El Retorno del Rey hay 10 páginas dedicadas a la relación de Faramir y Éowyn. Y en la película lo más que tenemos son como 15 segundos. Y eso me saca loca. Así que, Faramir y Éowyn. Lo que nos muestran básicamente en la película es solo una corta conversación que tienen después de la batalla de Pelennor. La cual, y esto mi papá lo menciona todas las veces que vemos la película, tiene un error de continuidad en la edición por los eventos, porque básicamente es como que sale que Homer encuentra a Éowyn, la llevan a las casas de la curación, la curan y todo, pero el proceso de curación de Éowyn tomó semanas. Y luego es como que ya finalmente está curada, ya todo está bien y conoce a Faramir, el cual también estaba moribundo hace unos momentos y su curación también tomó cierto tiempo. Y hasta después nos muestran a Pippin encontrando a Merry en los campos de Pelennor. Entonces, esa escena es tan mal ubicada porque tenemos como que una escena de 2 semanas en medio de 2 cosas que pasaron el mismo día. Pero bueno, eso les pasa por no incluir todo el romance de Faramir y Éowyn en la película. Así que lo bonito de la relación de Faramir y Éowyn es que yo siento que lo que Tolkien estaba tratando de representar a través de ello es cómo poder sanar, básicamente, porque ellos estaban sanando tanto física como psicológicamente. Ambos habían perdido a su figura paterna, habían pasado por eventos muy traumáticos. Básicamente Éowyn había deseado la muerte en batalla y no la había podido conseguir, y lo que ella más quería, que era el honor y la gloria y seguir a su hermano en la siguiente batalla, que es en la Puerta Negra, le estaba prohibido para ella porque todavía se estaba recuperando. Y básicamente ella menciona en varias ocasiones que ella ya no desea la compañía de los vivos, sino que ella realmente quiere morir. Faramir no está en un estado mucho mejor. Él además había perdido a su hermano, nunca se recuperó completamente de eso. Entonces, tenés a 2 personas que han sufrido un montón, pero que de cierta forma durante estas 10 páginas se ayudan el uno al otro a poder sanar mutuamente. Entonces creo que te representa de una forma muy bonita cómo el amor y la compañía te pueden ayudar como que a ir curándote de estas heridas de la guerra. E incluso cuando se dan cuenta de que Minas Arnor, que es Minas Morgul, ya no está sumida en la oscuridad y que todo funcionó y que la batalla se ganó, es cuando Éowyn finalmente toma el paso más importante ante su propia curación, que es decidir que ya no añora la guerra, sino que ahora quiere ser una curandera. Es decir, que ella pasa de ser una figura que puede causar muerte y dolor a ser una figura que quiere dar curación y amor. Y es también en este momento que ella supera su enamoramiento hacia Aragorn, y que dice además de que ella ya no quiere ser una reina, ella simplemente quiere como que tener una vida tranquila. Entonces Faramir le dice algo así como que qué bueno que no quieres ser una reina, porque yo no soy un rey y yo quiero casarme con vos. Entonces tiene como que esta declaración de amor de Faramir tan bonita y tan sincera y tan pura, y luego él la besa en el balcón sin importar que todo el mundo lo esté viendo. Y es un momento tan cálido y tan dulce en el que sentís que realmente estos personajes que han sufrido tanto ahora tienen la oportunidad de tener una vida sana, una vida feliz, y eso lo lograron encontrándose el uno al otro, y ellos han podido tomar todo este proceso de sanación juntos. Lo siento por romper la continuidad, pero no podía seguir grabando ese día, así que tuve que cortar, pero sigamos con lo que estábamos hablando. A partir de ese momento nos quedan 3 eventos importantes en el Retorno del Rey. Primeramente la coronación de Aragorn, el retorno a la comarca y la partida hacia los Puertos Grises.
No voy a abarcar la parte de los apéndices porque sé que hay gente que tal vez los quiere ver y que no sabe qué es lo que pasa después del Señor de los Anillos. Entonces no quiero caer en el territorio de spoilers. Pero bueno, la coronación de Aragorn. Es en este momento donde volvemos a ver muchos de los personajes que solo se habían mencionado al principio del libro y que asisten a la coronación. Tenemos a Gildor, tenemos a Glorfindel, tenemos a Galadriel y Celeborn. Básicamente todo el mundo llega a la coronación de Aragorn porque además es como que uno de los puntos más conclusos del libro. Y es en Gondor la última vez que toda la comunidad del anillo está junta en un solo lugar. Y todos ellos lo saben. Entonces de hecho, posterior a la coronación, Aragorn trata de mantenerlo a todos ahí la mayor cantidad de tiempo posible, porque sabe que muy probablemente hay muchos de ellos que no los va a volver a ver. Es también en este momento que Arwen finalmente empieza a tomar un rol un poquito más protagónico y se convierte en la reina de Gondor. También hay cierto momento en el que Aragorn y Arwen están conversando y se encuentran con Frodo. Y esto es una parte muy decisiva para el personaje de Frodo, porque aquí es cuando Arwen, ya que ella no va a partir hacia los Puertos Grises, le ofrece a Frodo su lugar en el viaje. Y Frodo dice que lo va a pensar y que lo va a considerar. Pero este es un cambio importante porque básicamente es como que había un espacio disponible que era el de Arwen y ella es la que planta esta semilla en la cabeza de Frodo de tal vez va a estar mejor en Valinor. Sin embargo, pronto llega el evento inevitable y aquí es cuando finalmente los hobbits tienen que volver a la comarca y se despiden de Aragorn y de todos los demás. Hay cierto punto en el viaje de regreso a la comarca en la cual los hobbits y Gandalf se encuentran con Saruman y con Lengua de Serpiente. Saruman básicamente está en la miseria. Él había logrado evadir a los Ents y poder huir de Orthanc, pero básicamente es como ya no tiene poderes, ya no tiene aliados, ya no tiene ningún poder político tampoco, está en la ruina y Grima Lengua de Serpiente también está como que en una posición muy vulnerable y todo lo que le queda es seguir las órdenes de Saruman, aunque él claramente ya no quiere estar ahí. Y es en ese momento que Saruman le advierte a los hobbits que es muy posible que cuando lleguen a la comarca no la van a encontrar como la dejaron. Y esta es una advertencia muy fuerte porque Saruman básicamente sabe que no le queda nada más que la posibilidad de la venganza. Así que efectivamente al llegar a las fronteras de la comarca, Gandalf se separa de ellos y les dice que no los va a acompañar a la comarca porque esta es una parte del viaje que ellos tienen que realizar solos, con la sabiduría y con las habilidades que han aprendido durante la aventura. Entonces cuando los hobbits entraron a la comarca clandestinamente, además porque no podían entrar, se dan cuenta de que Saruman tenía razón y la comarca está en un estado completamente diferente al cual ellos la dejaron. O sea, hay un montón de hobbits impresionados, los campos están quemados, hay hombres en la comarca que básicamente tienen a los hobbits esclavizados, hay un montón de casas destruidas, ellos tienen campamentos por todas partes, hay toque de queda. Es una situación completamente horrible, en la que además le dicen de que el centro de operaciones de toda esta catástrofe está en Bolsón Cerrado, el antiguo hogar de Frodo que él le vendió a los Sacagawea a Bolsón. Entonces ahora los hobbits se encuentran en una situación en la que básicamente tienen que recuperar y salvar su hogar, que es completamente diferente a cómo lo dejaron. Entonces básicamente los hobbits crean toda una revuelta para poder recuperar la comarca y efectivamente desterrar a estos hombres malvados que se estaban aprovechando de sus recursos. Entonces a Sam le toca la tarea de tomar a Dardo, que básicamente se convierte en una de las herencias de Frodo hacia Sam, y él guiar una buena parte de la expedición. Logran recuperar un montón de hobbits por toda la comarca para poder pelear con ellos. Y luego cuando llegan a Bolsón Cerrado, sorpresa, sorpresa, el jefe de operaciones era Saruman. Porque efectivamente la única venganza que le quedaba era poder destruir la comarca, que es el hogar tan amado y apreciado de los hobbits que han estado esperando toda la aventura para poder volver a su hogar. Entonces finalmente los hobbits logran sacarlo de ahí y cuando lo están interrogando descubren de que Saruman mandó a matar a través de Grima a el primo de Frodo, que era Otto Sacagawea Bolsón. Entonces se vuelve como una escena muy trágica, pues, en la que básicamente nos damos cuenta de que Saruman ha manipulado a Grima a tal punto de que él realmente no quería hacer eso, pero ya no tenía ninguna otra salida porque no le quedaba absolutamente nada. Y entonces en medio de el enojo y el odio, Grima asesina a Saruman. Entonces tenemos ese cambio, ya que básicamente todo este epílogo de recuperar la comarca no existe en las adaptaciones, sino que los hobbits básicamente llegan a su hogar
pero no se siente como su hogar. Entonces en ambos casos tenemos esta sensación de que tu hogar no es igual cuando vuelves, pero básicamente lo que la adaptación hace es convertir ese conflicto externo en un conflicto interno para los personajes, ya que lo que básicamente te quieren dar a entender es que no es que la comarca haya cambiado, sino que ellos cambiaron y por lo tanto ya no pueden encajar en la comarca como lo hacían antes, porque ya no son las mismas personas y es un poco difícil volver a adaptarse a su hogar. Entonces básicamente ellos se encuentran con este conflicto psicológico de no sentir de que ellos encajan, lo cual a mi parecer es un acierto grandísimo en la película, porque cuando ellos sufrieron todo lo que sufrieron y descubrieron un montón de cosas y vieron lugares que normalmente no habrían conocido de no ser por la guerra, y de ver además morir a personas que ellos querían y todas las situaciones complicadas que pasaron, es muy comprensible de que al volver a tu hogar no te sientas completamente como que volviste a tu hogar y tenga que haber un periodo de ajuste para poder volver a sentirte cómodo si es que alguna vez logras volver a sentirlo. Es muy difícil volver a sentirte de nuevo en tu hogar. Y sucede una cosa muy interesante con el personaje de Frodo, que yo interpreto como que Frodo sufre de estrés postraumático por culpa de todo lo que pasó. Por la guerra, por su herida con la espada de Morgul, por haber visto morir a Gandalf, la traición de Gollum, haber perdido su dedo, todo el peso psicológico de tener que portar con el anillo y la manipulación por parte de Sauron hasta el final. Entonces Frodo se enfrenta a estrés, depresión, pesadillas, no se vuelve a sentir como él mismo, incluso recuperando Bolsón Cerrado y volviendo a su casa, Frodo jamás logra volver a ser feliz. Y ahí que es cuando empieza a reconsiderar una vez más la oferta de Arwen, porque sabe también, porque él tiene un acuerdo con Elrond, ya que fueron a Rivendell antes de volver a la comarca, en el que él sabe que Bilbo está muriendo. Bilbo ahora tiene más edad que el hobbit más viejo que había estado en ese entonces en la comarca. Bilbo tiene algo así como que 140 años a esta altura. No estoy segura, es un hecho que tengo que confirmar, pero aproximadamente. Y él le dijo que cierto día él iba a estarlo esperando con Bilbo. Entonces creo que Elrond también transmite esta invitación que ya le había comentado Arwen a Frodo, que es poder ir a Valinor con nosotros. Entonces Frodo toma esta decisión sin decirle a nadie, pero le pide a Sam que lo acompañe. Y aquí es cuando finalmente ellos van a los Puertos Grises, seguidos después por Merry y Pippin, que se dan cuenta de que se están yendo sin ellos. Y tenemos la despedida de la comunidad del anillo, bueno, de los hobbits de la comunidad del anillo, además de la partida de los portadores de los anillos de los elfos, que en este caso serían Gandalf, Galadriel y Elrond. Frodo también toma esa decisión y aquí es cuando tenemos pues la despedida bien cruda y triste entre los hobbits, en la cual Frodo nunca más va a volver. Y básicamente así es como termina El Señor de los Anillos. Quiero agregar además que esto que hace Tolkien de representar este estrés postraumático en Frodo fue una movida muy osada para su época, porque él probablemente también lo sufrió porque él estuvo vivo durante las 2 guerras mundiales. Participó en la primera, no estoy segura si lo hizo en la segunda, y perdió a 2 de sus mejores amigos en la guerra. Entonces creo que el que él pudiera expresar esto a través de su personaje debe de haber sido un alivio grandísimo y debe de haber sido muy importante para otras personas que vivieron lo mismo que él. Poder hablar de estos libros me ha tomado muchísimo tiempo, muchísimo trabajo también, porque han sido larguísimos. He tenido que subirlos varias veces porque cierta plataforma cuyo nombre no voy a mencionar sigue borrándomelos y bloqueándomelos, etc. Pero estoy contenta de poder haber terminado la serie y me gustaría hablar de más libros en el futuro. Probablemente van a seguir siendo videos de más de media hora. ¡Yay! Entonces, gracias por llegar hasta acá. Si vieron los otros 2 videos también. Y bueno, hasta la próxima. Bye.